Familia, Dios les bendiga. Hoy estaremos aprendiendo acerca del capítulo número 3, los versículos del 9 al 15. El título es ¿El pueblo de Dios no sabe hacer lo recto? Esto es una pregunta, familia. ¿Por qué? Porque hoy veremos a través de estos pasajes cómo es posible que Dios convoque o invite a las naciones que son paganas a observar cómo Dios va a juzgar a su pueblo, a sus hijos, por pecados, por la dureza de su corazón, por la injusticia que ellos practican. Y que cómo es posible que como pueblo de Dios ellos puedan hacer cosas que son más perversas que lo que practican los que no conocen a Dios. Por eso es que el título es ¿El pueblo de Dios no sabe hacer lo recto? Acompáñame a orar, familia. Amado Dios, nos ponemos en tus benditas manos, Padre. Necesitamos toda tu ayuda, Señor. Muchas veces como tus hijos, muchas veces como parte de tu pueblo, sí sabemos hacer lo recto, Señor. Pero no queremos hacerlo. Nos hemos acostumbrado tanto que a pesar de conocer tu palabra, que a pesar de saber lo que es lo bueno, no lo hacemos conscientemente, Señor. Hoy deseamos que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, hable a nuestros corazones y quite esa dureza, Señor, en nosotros. Y podamos humillarnos y podamos arrepentirnos delante de ti, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, familia, los primeros dos versículos, o sea, el versículo número 9 y el versículo número 10 de el capítulo número 3 de Amós. Dice así: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Aquí el profeta comienza con esta palabra o con este verbo proclamar, que quiere decir pregonen, anuncien, que están invitados las naciones, aquí representadas por Asdod, que era una una ciudad principal de los filisteos o del país de Filistea, pero también habla de Egipto y les dice que se reúnan sobre los montes de Samaria. Esto da como una imagen de que si fueran a posar, a observar cómo Dios va a traer el castigo a su pueblo, a la nación de Israel. Dice, y ved las muchas opresiones en medio de ellas y las violencias cometidas en su medio. Ellos, la nación de Israel, a pesar de que conocen a Dios, conocen la palabra de Dios, deciden hacer lo opuesto, hacer lo que le desagrada a Dios. En la palabra de Dios o en la ley de Moisés, Dios les enseñó a su pueblo cómo deben de vivir en justicia y en santidad. Cómo debe de ser el culto a Dios, pero también cómo deben ellos mostrar ese amor al prójimo. Ya eso lo mencionamos en las semanas pasadas, que Dios les enseña que ellos no deben de ser injustos u oprimir al pobre y a la viuda. Porque cuando ellos clamen, como Dios es misericordioso, escucharía sus oraciones y entonces traería castigo sobre estas personas que están oprimiendo. También les habla de que a las personas que son extranjeras también no deben de abusar de ellas.
no deben de aprovecharse de su condición, porque también cuando el extranjero clame, Dios escucharía sus oraciones. Pero vemos que la nación de Israel se ha olvidado de todo eso, ha hecho a un lado la palabra de Dios. Ha decidido hacer oídos sordos y ha querido hacer su propia voluntad y empezar a confiar en su prosperidad, empezar a depositar su seguridad y su confianza en su economía, en su paz, en sus casas bonitas, lujosas, y dejar de confiar en Dios y dejar de poner su paz y su seguridad en Dios, y ellos pensar que están haciendo lo correcto por el hecho de que como tienen bendición, creen que Dios está de acuerdo con su estilo de vida. Esto regularmente sucede también entre los hijos de Dios, familia. Sucede en la iglesia. Cuando Dios empieza a bendecir a alguien, tal vez puede llegar a los pies de Cristo porque su matrimonio está a punto de romperse, de terminar en divorcio. Y cuando Dios hace el milagro y restaura su relación, dejan de asistir. ¿Ya para qué lo necesitan? Pueden pensar. Si ya Dios les dio la respuesta o ya les dio lo que ellos esperaban. Puede haber personas también que cuando están en la quiebra, con problemas económicos, y su anhelo y su oración a Dios es que Él les dé un buen trabajo, que les dé una muy buena economía, que los prospere, que los ayude a que sus negocios se establezcan y prosperen. Y cuando sucede eso, también se olvidan de Dios. Eso en el mejor de los casos, en el sentido de que dejan de congregarse. Pero a veces también puede suceder que continúen, pero su hambre, su búsqueda por Dios, su deseo por agradar a Dios mengua, y muchas veces es nulo. Aunque están físicamente presentes, pero realmente su mente y su corazón ya no quieren nada con Dios. O están yendo a la iglesia, pero también siguen practicando cosas del mundo. Y podríamos mencionar muchos ejemplos, no solamente la nación de Israel. Y aquí Dios, lo interesante es que está convocando por medio de Amós a las naciones paganas, a naciones que no tenían la palabra de Dios en las cuales ellos basar su conducta, su vida moral y espiritual. ¿Y cómo es posible que para los no creyentes o para los incrédulos observar al pueblo, a los hijos de Dios que saben hacer lo correcto, que tienen a Dios de su lado, haciendo cosas peores que los mismos no creyentes hacen? Esto es triste, familia, que cómo puede existir a veces en nuestra vida esa actitud de tener el conocimiento de Dios, de decirnos ser el pueblo de Dios, de llamarnos cristianos y hacer cosas que ni aun los mismos inconversos hacen. Decir cosas que ni las mismas personas que no aman a Dios practican, que todavía se detienen, que todavía hay más moralidad en ellos. Eso sí está cañón. Esta es la condición a la cual ya había llegado la nación de Israel, y por tanto viene un tremendo castigo. Esta situación es característica, familia, de la ceguera moral y espiritual causada por el pecado. Es decir, que el pecado no solo no haga, o más bien que el pecado no solamente permita que uno no haga lo bueno,
sino que al final parece que estamos incapacitados para percibir que estamos haciendo lo malo. El pecado, nosotros podemos empezar a practicarlo de una manera muy sutil, muy ligeramente. Empezamos con poquito y luego otro poquito y luego más, hasta que estamos completamente sumergidos en el fango. Hasta que nuestro corazón está completamente endurecido, cauterizado, ya tiene un callo que uno puede estar en la predicación y tú puedes estarte quebrantando por una parte y puede haber personas que no les pasa nada, pareciera que esa espada de doble filo que es la palabra de Dios no les está doliendo, no les está causando ningún dolor. Debemos tener cuidado de examinarnos para darnos cuenta que nuestro corazón no esté así de endurecido. Debemos de meditar si realmente la palabra de Dios está atravesando nuestro corazón. Si la palabra de Dios, que es como esa espada de doble filo, realmente nos está incomodando, nos está haciendo sentir mal, porque siempre hay algo que tenemos que corregir, familia, siempre. Esto es lo peor que puede producir el pecado. La insensibilidad de darte cuenta que estás pecando. Acompáñame a leer Oseas capítulo número 4, versículo 6, y dice así la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este pueblo va a ser destruido porque le falta el conocimiento, pero no porque Dios se los haya impedido o no se los haya transmitido. Les falta el conocimiento porque ellos han decidido desecharlo, despreciarlo, y han preferido hacer su voluntad, escuchar las voces de sus pensamientos, de otras personas, pero no la voz de Dios. Entonces dice que Él los desechará y viene un castigo tremendo, familia. Acompáñame a leer los versículos 11 y 12. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que morarán en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Recordamos la semana pasada, familia, que Dios dijo que el león cuando ruge es porque ya tiene su presa. Y Amós decía, ¿acaso si el león ruge, no tienes temor? Aquí les está diciendo, ¿qué onda? No veo que reaccione, no veo que haya un deseo de arrepentimiento, no tienen temor. O sea, Dios ya está rugiendo y ustedes como si nada, confiados, creyendo que la van a librar por ser el pueblo de Dios. Dios les está anunciando que así, que de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Esto qué quiere decir? En el libro de Éxodo se menciona que cuando alguien que es contratado, o puede ser el amigo del dueño del ganado, puede ser los burros, puede ser toros o vacas u ovejas, como en este caso, si un animal, en este caso un león, viene
y devora uno de estos animalitos, esto al pastor, al encargado de cuidar el ganado, le sirve como evidencia que verdaderamente ese animal fue devorado. Porque en su defecto, si él no comprueba con la punta de una oreja o una patita, él tiene que pagar, él tiene que indemnizar por ese daño. Entonces, así como solamente va a quedar la punta de una oreja o las piernas de una oveja, cuando venga el león y devore, está diciendo prácticamente que no va a quedar nada de la nación de Israel. Va a quedar destruida o devastada. Y solamente van a quedar las evidencias de que ahí existió Israel. Va a quedar solamente pruebas de que estaba Israel ahí. Y esto sucedió, familia. Cuando el rey asirio Salmanasar, que más de una ocasión atacó a Israel y sitió a Samaria. Y si recordamos cuando hablamos del libro de Oseas, en el año 722 a.C. fue completamente esparcido, exiliado la nación de Israel. Y vemos la manera tan cruel en que ellos fueron atacados, donde vemos que a las mujeres les abrían el vientre, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban a sus bebés. Vimos cómo a los pequeños, a los de pecho, los arrojaban contra las rocas y así los mataban. Y mucha gente fue también tomada como esclavo y los que pudieron escapar fueron esparcidos por toda el imperio de Asiria. Esto no hubiera sido necesario si ellos se hubieran arrepentido. Después de el profeta Amós, o a la par, y un poquito después, continuó el ministerio de Oseas. Antes de Amós estuvo Eliseo y antes de Eliseo Elías. Dios ama tanto a su pueblo, a sus hijos, que les advierte, porque lo que menos que Él desea es que sean destruidos, pero el pueblo no quiere la bendición de Dios, prefiere lo que Él cree que es más conveniente. Entonces, de esa misma manera, como solamente quedarán pequeñas muestras de lo que un día fue un cordero, hablando del ganado, o de una oveja, así quedarán muestras de lo que una vez fue una nación. Y esto nos habla de que siempre habrá un remanente, familia. Y esto también nos habla de que Dios no pasa por alto el pecado de sus hijos. Y aunque sean sus hijos, los va a castigar. Pero también nos habla de que Dios va a mantener a esas personas que aunque sean unos poquitos como la punta de una oreja, los va a mantener y va a seguir siendo fieles con ellos. Nosotros debemos tener cuidado, familia, no por el hecho de que asistimos a una iglesia, por el hecho de que tal vez nos involucramos en las actividades del servicio, tal vez hasta conocemos la palabra de Dios y no nos perdemos ninguna de las transmisiones, y eso es excelente, pero debemos de hacerlo con un corazón correcto, con un corazón que verdaderamente busca agradar a Dios. No debemos de tener cuidado de que no lo estemos haciendo meramente por religiosidad y que estemos haciendo esto a la par, pero también estemos teniendo una vida que es peor que la de los no creyentes, como sucedió aquí con Asdod y Egipto. Acompáñame a leer el versículo 13, 14 y 15. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día
que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Empieza diciendo, oíd y testificad. Una vez más, pareciera aquí como que ustedes que ahora fueron convocados para que observen, para que den testimonio, ahora también ustedes oigan, pero también van a dar testimonio de cómo yo traje juicio a la nación de Israel. Si yo estoy castigando a mis hijos, ¿qué se esperan ustedes, naciones que no me temen? Dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Aquí vemos cómo Dios va también a las raíces de su apostasía. Es decir, de lo que ellos prefirieron en lugar de los mandamientos de Dios, de la forma de adorar a Dios. Ellos decidieron ser apóstatas, es decir, rechazar su fe, hacer a un lado lo que ellos creían y tomar otras nuevas creencias, o campechanear, ¿verdad? Voy a ser parte de lo que Dios, o sea, Jehová me enseña, pero también voy a adoptar cultos que me han enseñado mis familiares, mi esposa, mis amigos, o sea, como para ser inclusivo, para que yo pueda encajar con mis cuates, con mis compañeros o con mis familiares. Yo no quiero tener problemas con nadie. Sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero también celebro el Día de Muertos. O también, pues yo no tengo ningún problema con, pues poner por ahí algún amuleto, ¿no? Yo sé que no me afecta, yo no creo en eso, pero pues si eso va a hacer que yo forme parte de cierto grupo, pues lo voy a adoptar. Y eso es algo muy sutil. Esto lo que ellos hacían era muy cañón, porque ellos de plano hasta sacrificaban a sus propios hijos. Ellos también ofrecían cultos a ídolos paganos a través de tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de esos templos. O sea, estaban practicando la inmoralidad sexual, la infidelidad, y al mismo tiempo ellos estaban siendo unos homicidas y estaban dando la primicia hablando de sus hijos a ídolos, y sobre todo hacer esas cosas tan bárbaras. Entonces, vemos cómo Dios aquí dice va a destruir los altares de Betel. Y esto nos lleva al pasado un poco, a recordar cuando estos fueron levantados y fue construida o establecida una nueva religión por Jeroboam I. Pero esto no solamente quedó en este periodo del reinado de este rey, sino que prevaleció y siguió creciendo y se siguió transmitiendo de esos padres a los hijos y a los nietos, hasta que esto se volvió una epidemia en cuanto a lo espiritual. Tanto que ya les era muy normal o verlo muy natural el llevar a cabo sacrificios al Dios vivo, pero también a ídolos. Entonces lo que aquí Dios está diciendo, voy a castigar también los altares de Betel. O sea, voy a destruir todo aquello que ha propiciado también que el pecado haya florecido o abundado en el pueblo. Cuando Dios destruye al pecador, destruye también la fuente de su pecado. Y vemos que aquí habla de serán cortados los cuernos del altar. Los cuernos, al igual que los cuernos de un animal, representan su poder y su fuerza. Aquí esto está haciendo énfasis Amós al decir él va a destruir los cuernos del altar, como les va a quitar su poder. O sea, voy a demostrar que yo soy el Dios todopoderoso. Dice, y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano. Es como que tú tienes mucho dinero, no, Dios no tiene problema con que tengas dinero, de hecho de Él es todo. El problema aquí es que tu corazón, si así lo permites, puede ser transformado por el dinero, puede ser movido. Y se vuelve, como dice Pablo, una raíz de todos los males.
¿Por qué? Porque amas más al dinero que a Dios. Tanto que ya no sabes qué hacer. Ellos dicen, vamos a aplicarlo a nuestros tiempos y a nuestra región. Una casa para el invierno, no, me voy a Cuerna, ¿no? La ciudad de la eterna primavera, para que cuando aquí haga un montón de frío, allá puedo andar hasta en mis playeritas y en mis bermudas. O una casa para el invierno, ¿verdad? O te puedes ir a alguna, acerca de alguna playa. Dice, o las casas dice que también aquí, las casas de verano. Cuando ya no soportas el calor, ahora buscas algo más fresco. Te vas a Chignahuapan, te vas a algunos lugares así donde está frío, fresco, y en esos tiempos de verano, pues es un clima acorde. ¿Por qué? Porque te sobra la lana, porque abusas del pobre, del menesteroso, del extranjero, abusas de las personas que tienen tanta necesidad y que lo único que tienen es su capa para protegerse del frío, para también acostarse sobre de ella, y van y te las empeñan cuando tú sabes que no puedes tomar eso a cuenta, y si lo tomas tú tienes que devolvérselo antes de la noche, porque ellos van a pasar frío, y si sufren ellos van a clamar a Dios, y entonces Dios vendrá sobre ti. Eso nos recuerda a muchas veces a las personas que se encuentran aquí en grandes niveles, por así decirlo, se olvidan de las necesidades de las personas que verdaderamente a veces no tienen ni para comer. Y que no solo eso, cuando ellos tienen alguna necesidad, le quitan lo poco que tienen. ¿Y qué hacen con eso? Dice más adelante, y heriré la casa del invierno, la casa de verano, y dice, y la casa de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. No solamente las casas de invierno y de verano, sino las casas lujosas. Las casas que están ubicadas en buenas zonas, ¿verdad? Y que valen muchísimo dinero. Y esto está encontrado, bueno, los arqueólogos, según viendo los datos históricos, está comprobado que está bien marcado a partir en cuanto hubo esta abundancia de riquezas, como las propiedades de los ricos eran con estas características, y de cierto tiempo, hablando en la historia para atrás de estos reyes, las casas casi eran todas del mismo material. ¿Por qué? Porque ellos oprimieron al pobre. Ellos fueron abusivos con el que necesitaba de la ayuda de Dios por medio de estas personas. Los ricos y los poderosos de Israel, familia, usaban sus riquezas y poder para oprimir y robar a otros. Por eso es que Dios invitó a las naciones a ver el pecado de Israel, quienes se considerarían moralmente superiores en todos los sentidos a aquellos a quienes Dios había llamado como testigos. ¡Qué humillación! Tú que te sientes y que te llamas hijo de Dios, haciendo cosas más atroces, más injustas, más feas que las personas que no conocen a Dios. Que te digan, ¿y eras cristiano? ¿O eres cristiano y hacías o haces esto? Por eso es que la pregunta es, familia, ¿el pueblo de Dios no sabe hacer lo recto? Pregúntate, familia, ¿yo sé hacer lo recto? ¿En qué he fallado a Dios? Recordemos que tenemos a Jesucristo como nuestro intercesor, como nuestro abogado, y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconoce que has fallado y corrige. Levántate, pide perdón a Dios
y pide perdón a las personas que has afectado. Y comienza a vivir como un verdadero hijo de Dios. Amén, familia, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos queda muy claro, Señor, tu carácter. Eres un Dios tan amoroso, Padre, que eres tan paciente y una tras otra ocasión, tú nos estás anunciando tu palabra para que nosotros podamos corregir, para que podamos arrepentirnos, Señor. Pero también nos muestras tu amor, Señor, en que si no hemos corregido por las buenas, tú traes un castigo a nuestras vidas, porque lo que quieres es que experimentemos el dolor, Señor, para que así podamos corregir, porque nos amas. Ayúdanos, Dios, a aprender con solamente un jalón de orejas, Señor, no con una buena variza. Ayúdanos, Señor, aún a ser sabios e inteligentes en esta manera. Y que podamos, Señor, agradarte a ti, Señor. Que podamos verdaderamente dar testimonio que te conocemos y que sabemos hacer lo recto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.